estos puntos de vista, para nuestro tema específico va a ser los aspectos más jurídicos. Obviamente estos aspectos jurídicos no los podemos tratar disasociados de los aspectos de política pública y de contexto político que les rodea. Es una cuestión bastante conflictiva en sí misma hablar de la tierra en este país. Yo voy a intentar explicar mi posición al respecto, cómo veo yo este tema, en 3 puntos. En el primer lugar, voy a hablar un poco sobre cuál considero yo que fue el punto de partida en el cual, o en el contexto en el cual se desarrolló la idea de la reforma rural integral como quedó contenida en el acuerdo. Para eso me voy a referir a 3 cosas: el estado de la tierra en Colombia, las relaciones jurídicas y jurídico-constitucionales de regulación de la tierra y las políticas y las discusiones sobre la tierra de los últimos 20 años. Y pues no me voy a gastar sino 40 minutos, no crean que voy a empezar los 20 años día por día. Tranquilidad, no va a ser así. En segundo lugar, un poco hablar sobre qué se negoció y cuál fue la posición inicial de las partes, qué negociaron y cómo salió, porque yo creo que ahí hay muchos mitos sobre qué se buscaba, a qué se llegó y cómo finalmente terminó el acuerdo y qué es lo que supuestamente deberíamos implementar. Y finalmente, en tercer lugar, cuáles son las perspectivas hacia adelante y los desafíos constitucionales de esa reforma rural integral, teniendo en cuenta los enormes desafíos de la implementación del proceso de paz que tenemos y que ustedes discutieron de alguna manera esta mañana y que podemos seguir discutiendo si ustedes quieren. Muy bien, entonces, primer punto. ¿De dónde salió la necesidad de discutir esto o en qué contexto se discutió? En un primer momento, uno podría decir en un contexto específico de la tierra y de la relación de las personas y de la sociedad frente a la tierra y sobre todo a las extensiones rurales en Colombia. Nosotros hemos tenido conflictos históricos irresueltos sobre la tierra. El primero de ellos, que es muy importante en el país y de hecho internacionalmente es muy importante, es la inequidad en la tenencia, el hecho de que la tierra está ultra concentrada en Colombia. Muy pocas personas tienen la gran mayoría de tierras, muchas de las personas, sobre todo aquellas que habitan en las zonas rurales, no tienen acceso a la tenencia de la tierra. El índice de Gini, que ustedes conocen, que es el que intenta medir inequidad, cuando uno está más cerca a 0, se supone que es una sociedad un poco más igualitaria. Cuando está más cerca a 1, el índice establecería que es una sociedad más desigual, hasta 1, que sería ya para algunos el absoluto imposible y es donde está totalmente concentrado. Pues nuestros índices han sido bastante desastrosos. Incluso Sudáfrica, cuando legalmente tenía el apartheid, ha tenido índices de Gini mejores que los nuestros. O sea, de 0.86, 0.85 y no varía, digamos, para la mejoría. Se ha mantenido incluso ascendiendo durante las últimas décadas. Entonces tenemos una situación que es bastante conflictiva. Un segundo punto que se adiciona a ese es, denme un segundo, yo pongo mi reloj para no irme más largo. Yo tenía un colega que siempre tenía un relojito con alarma, que uno no sabía si la alarma era para avisar que ya se le había acabado el tiempo o para despertar al auditorio cuando él terminaba. Entonces yo para eso no le tengo alarma al mío. Muy bien, entonces el segundo tema, además de esa terrible inequidad en la tenencia, tenemos un problema de informalidad, altamente informal. Ustedes lo han visto y en una región como Nariño se conoce altamente. Una cosa es lo que dice el Código Civil sobre cómo se hacen las transacciones sobre la tierra, o lo que dice el derecho agrario, el pobre derecho agrario que tenemos, pero que de alguna manera tenemos, y otro lo que pasa en la vida real. No hay nada más formalista que hacer un negocio en teoría sobre la tierra en Colombia. Y uno necesita un montón de paciencia y de billete, ¿no? Porque uno necesita hacer una promesa, esa promesa llevarla a la notaría, después de eso irse a hacer la verdadera escritura, registrarla, no sé, tener mucha suerte para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos luego se la registre. Digamos, es todo un rosario de trámites, pero en la vida real lo que pasa es que la tierra informalmente se transa. Porque, que yo creo que es fundamental en esto, y es el punto de las reglas no oficiales y las instituciones no oficiales operan. Es una de las cosas que a mí más me preocupa a veces de la implementación del proceso de paz, y es que muchas personas creen que el gran promesa del proceso de paz es llevar instituciones a donde nunca ha habido.
Siempre ha habido instituciones, lo que pasa es que no ha habido instituciones oficiales del Estado, pero en su ausencia ha habido, claro que instituciones, claro que ha habido derecho, lo que pasa es que no el derecho oficial. Entonces tenemos un gran problema de informalidad, nadie sabe qué tiene, el propio Estado no sabe qué tiene. La Corte Constitucional le tuvo que decir al Estado, por favor haga un inventario de sus baldíos, que usted no tiene ni idea cuáles son sus tierras, cuáles son privadas, cuáles son públicas, cuáles puede usar o no. En tercer lugar, tenemos grandes problemas sobre el uso de la tierra, conflictos sobre para qué queremos usar la tierra, quién y con qué la podemos usar. Colombia tiene más o menos 114 millones de hectáreas y ahí, digamos, teórica e idealmente hay bastantes usos posibles. Colombia es muy rica y muy diversa en ese sentido, entonces podríamos tener bastantes usos, por ejemplo, de conservación de bosques, de tener bosques para su utilización y aprovechamiento, para actividades agropecuarias, para actividades ganaderas, para otro tipo de actividades, cuerpos de agua, pero nosotros hemos tenido un desarrollo bastante desorganizado sobre cómo hacer productiva y cómo usar esa tierra. Entonces, por ejemplo, más del doble de las hectáreas que teóricamente deberían estar destinadas para la ganadería, hoy en día están destinadas a la ganadería. Y tierra que debería estar destinada porque su mejor uso es para la plantación de cultivos, están en ganadería extensiva, en donde una vaca tiene 4 hectáreas y miles de campesinos tienen 0 hectáreas. Entonces hay conflictos sobre cómo usarla, no sobre quién es propietario, sino sobre qué hacemos sobre ella. Y finalmente tenemos un gran problema de inequidad, exclusión y discriminación rural, sobre todo entre la ciudad y el campo. Todos los índices entre ustedes estén en el campo son peores que en la ciudad en todos los aspectos. Ustedes lo conocen muy bien. En materia de servicios básicos, de educación, de acceso a salud, índices de pobreza, y como muy bien decía la doctora Isabel hace un rato, estas discriminaciones se van acumulando. De hecho, con unos colegas hace unos años llamábamos la triple discriminación de la mujer rural por el hecho de que no solamente estaba discriminada por estar en el rural, por ser mujer, generalmente por ser desplazada, es decir, una acumulación de discriminaciones que plagan el campo. Entonces, esa es la situación, digámoslo así, fáctica. Ahora, en un momento histórico como el que podría estar en una sociedad que está a punto de, o pues esa es la esperanza, ¿no? Cada vez menos, pero todavía hay. Que está a punto de ponerle fin a un conflicto armado, uno diría, ¿qué política pública uno puede implementar para enfrentar lo que ha sucedido? Y ahí lo que ustedes pueden ver es que ha habido bastantes ideas, pero fundamentalmente yo diría hay defensores de 3 tipos de políticas. La primera política o tipo de política es aquellos que dicen lo justo en una sociedad que está enfrentando una transición después del conflicto y del despojo masivo es que la gente que tenía y le quitaron le devuelvan. Eso es lo más justo, que se basa en la idea de la política de restitución, restitutiva, que me devuelvan. Otros, por el contrario, no creen que eso sea lo más justo, y hay un excelente escrito, la tesis de doctorado de Pablo Kalmanowicz, en donde él dice, eso sería justo si cuando quitaron la distribución de la tierra era justa, pero si el despojo ocurrió cuando ya existía una enorme inequidad en la tenencia de la tierra, la restitución lo que puede ayudar es a reconstruir fortunas y no a mejorar nada en la idea de justicia social y distribución. Y por eso a algunas personas no les gusta la restitución, sino que consideran que lo que debería hacerse es una reforma agraria, que es la idea de tomar quienes tienen, quienes necesitan, dividir los predios y entregar los predios bajo la consigna histórica tradicional de los defensores de la reforma agraria, que era la idea de la tierra para el que la trabaja. Y finalmente hay otros que establecen y dirían, no, cuando un Estado está en la mala, porque está saliendo un conflicto armado tan largo, con una pobreza histórica tan tremenda, lo que debería hacer es darle la tierra al que mejor la produce. Con eso usted la vuelve productiva y usted reinvierte la producción y con eso obtiene, si usted necesita, por ejemplo, electrificación en zonas agrarias, pues con eso va a obtener dinero para hacerlo. Al mismo tiempo, al darle usted al que la puede producir, lo que va a hacer es que no necesita darle tierra a la gente, sino que más bien produce empleo y ellos van a tener una mejor calidad de vida. O esos son los que defienden la idea de una acumulación productiva.
que es generalmente asociada bajo algunas teorías de desarrollo agrario y económico, que son los que consideran que la pequeña propiedad no es tan eficiente como la gran propiedad, porque la pequeña propiedad no tiene acceso a muchas cosas, como por ejemplo el suficiente capital para adecuar los suelos, y para producir luego a precios competitivos. Y entonces que por eso uno debería preferir grandes extensiones de tierra con mucho capital, y que ese capital generaría entonces desarrollo productivo. Entonces son como la encrucijada de tres grandes tipos de políticas, y lo que yo creo que hemos vivido en los últimos años es una discusión y una disputa sobre esas, que se han dado en distintos términos. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años la líder política liberal que fue ministra, Cecilia López, tenía como este gran debate con el entonces ministro de Agricultura de ese momento. No sé, uno que ahora dice, no hay tratado de extradición, ¿no? No, está por ahí en Miami. Y ellos tenían una discusión que era, no sé si se acuerdan, el modelo Carimagua, que era esa idea de cómo poner a producir la tierra, y a lo mismo ha habido esta discusión sobre si la restitución, por ejemplo, y la política de restitución es una buena medida, o si deberíamos estar en una política más de redistribución de tierras y enfrentar los verdaderos problemas de la distribución de la tierra. Y el tercer punto, de este primer punto, yo sé que ya lleva harto tiempo, no se preocupen, es si tenemos todos estos problemas, ¿qué dice el derecho? Jurídicamente, ¿qué significa, por ejemplo, para la Constitución la tierra? ¿Cómo se protege? Y en esa discusión que podemos darle distintas prioridades, ¿es constitucionalmente admisible, por ejemplo, darle baldíos a los ricos para que esos ricos produzcan? ¿O está constitucionalmente prohibido, como dicen algunos? Lo que ahí uno encuentra cuando ve la Constitución es que la Constitución tiene distintas aproximaciones a la tierra y la protege de manera distinta, bajo distintos principios de justicia y con beneficiarios distintos. Yo encontré en una investigación que hice hace unos años al menos 5 tipos de aproximaciones de la Constitución a la tierra. El primero es la defensa de la tierra bajo su idea de propiedad privada. Y la Constitución defiende la propiedad privada, es un derecho constitucional. La defiende bajo la idea de libertad y autonomía, establece unos beneficiarios de esos derechos que son los titulares de los derechos adquiridos, porque la Constitución no dice todo el mundo tendrá derecho a la propiedad privada, como dice todo el mundo tiene derecho a la vida, dice aquel que tenga propiedad, el Estado se la protegerá, y por eso es la idea de que aquel que la ha adquirido bajo las leyes civiles, pues nosotros le protegemos la propiedad, que esa es la cláusula de expropiaciones de la Declaración francesa. En segundo lugar está lo que se denomina como la propiedad social o la protección de esa idea de la función social de la propiedad, que está también ahí medio tímida, pero que está en nuestra Constitución, que no se basa ya en la idea de una justicia correctiva, sino en una idea de una justicia social, de la igualdad material, y que en lugar de tener los titulares de esos derechos adquiridos, los sujetos protegidos son los campesinos, o como dice la Constitución, los trabajadores agrarios. En tercer lugar, la Constitución protege la idea de la propiedad étnica colectiva, donde los titulares son entonces los miembros de los grupos étnicos y en general los grupos étnicos como derechos colectivos, basado en principios de igualdad, no ya igualdad material como sería en la reforma agraria, sino igualdad integridad e identidad cultural. En cuarto lugar, la Constitución ambiental y la protección ambiental. Por ejemplo, ustedes vieron en estos últimos días, ha sido muy famoso el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la tutela en la que protege los derechos de la Amazonía. Y en quinto lugar, la idea de la protección de los intereses públicos estratégicos del Estado. Y es la idea de que el Estado tiene la capacidad a veces de tomar la tierra, incluso si esa tierra es muy productiva o si la tierra podría tener otros usos, para crear bienes públicos o para producir ventajas colectivas. Qué sé yo, usted puede tener su predio usted puede ser objeto de reforma agraria, pero yo soy vicepresidente, que yo digo que he hecho de todo en la vida y he hecho todo por este país, y dentro de eso quiero hacer una nueva 4G y entonces le quitamos su tierra, y eso está constitucionalmente protegido. Entonces lo que tenemos son 5 aproximaciones.
Uno desde el positivismo jurídico que ustedes escucharon esta mañana, uno diría el derecho lo resuelve en que hay una norma que está por encima de las otras, ¿no? La teoría de la jerarquía legal, ¿no? La teoría de Coca-Cola mata tinto. Entonces que va a haber una norma que está por encima y entonces nos diría cómo lo resolvemos. ¿Qué pasa si hay un interés ambiental frente a un interés social o étnico? ¿Quién gana la disputa? Y el punto es que como todos estos son principios constitucionalmente protegidos, todos están en el mismo lugar. Entonces, el haz de la jerarquía nos dice poco y por eso no es una fórmula, digamos, no la vamos a resolver con un código o con un artículo. Ahí llegamos, ahí llegamos. ¿Cómo llegaron las partes? Y ese es mi punto 2, rápidamente. ¿Cómo llegaron las partes a discutir esto? Si uno ve, y está muy bien planteado esto en un libro que creo que se llama Reforma Rural Integral, pero ya no me acuerdo exactamente, de Alejandro Reyes, una de las personas que más ha escrito sobre este tema durante muchos años. Él fue uno de los miembros del gobierno en esa negociación. Él, después de eso, publicó un libro en donde él presenta más o menos cómo llegaron las partes a la discusión. ¿Qué buscaban las FARC? ¿Y cuál fue su punto de partida en la negociación? La eliminación del latifundio. No parece raro, pues porque unas supuestas banderas para iniciar la lucha armada era la de equidad de la tierra y ellos más que distribución le apostaban a la idea de la redistribución, volver esos grandes latifundios, sobre todo los latifundios que no son trabajados, o como le llama la ley 160, la tierra inculta, y entregársela a los campesinos. Entonces, la eliminación y la prohibición del latifundio era una de sus propuestas. En segundo lugar, obviamente, que yo creo que viene con un poco de la mano, aunque no necesariamente, pero es la protección de la economía familiar campesina. Y es que el Estado se preocupe más porque los productores no sean estos grandes hacendados, sino las familias campesinas. Y en tercer lugar, algo que mucha gente no cree, pero que es así, y si uno lo piensa, pues tiene razón, es a las FARC no le gustaba ni cinco la política de restitución de tierras. O sea, la ley 1448 de víctimas, que hoy en día todo el mundo defiende, no les gustaba. ¿Y por qué no les gustaba? Porque ellos creían que la ley de restitución era la gran trampa del liberalismo, porque al ustedes restituir y darle título a las personas, lo que hacen es que meten ese predio al mercado y luego lo que van a hacer los compradores es comprar esa tierra y entonces van a producir más despojo. Entonces, por eso la idea siempre la vieron como una gran trampa del liberalismo al campesinado colombiano. ¿Qué quería el gobierno? El gobierno quería, o su punto fundamental era la idea de el bienestar de la población rural, y eso es fundamental, porque cuando uno habla de bienestar de la población rural, uno puede alcanzar el bienestar por distintas medidas. A diferencia de los otros, que es otorgarle tierra al campesinado, acá garantizar bienestar social puede ser que tenga un buen salario y no necesariamente que tenga acceso a la tierra. ¿Sí me entienden el punto? En manera más general, defendía obviamente la política de restitución, este gobierno era el que la había promovido, una política de formalización de predios, no solamente para aquellos campesinos pobres, sino también para otros habitantes de la tierra, y una idea de distribución, no redistribución, sino una idea de distribución de la tierra que todavía está libre. Es decir, entregarle sí tierra al que no tiene, pero no tierra que venga quitada de alguien más, sino de la tierra que tenemos. ¿Cuál es la tierra que tenemos? Pues en general uno esperaría o diría que son los baldíos. Perdón. ¿Qué se alcanzó y a qué llegamos? Uno diría que una idea que fue como la Juve contra el Real Madrid. O sea, mucha discusión, mucha emoción, pero lo mismo de siempre al final, ¿no? ¿Y en qué sentido? En que si ustedes ven el punto 1 de Reforma Rural Integral, no es la gran revolución sobre la tierra. Incluso cuando esto salió, mucha gente se frustró y decía, ¿para esto hicimos 50 años de guerra? Porque en realidad es muy poco revolucionario lo que está ahí. Es una reforma de lo más liberal y que en general casi todos los compromisos del punto son el cumplimiento de normas que ya existían. Y es cumplir las 160 que las habíamos hecho desde 1994. Algunas de las cosas de la ley 160. ¿Qué quedó ahí? Quedó la idea de distribución, pero sin tocar los latifundios, no alterar la propiedad
de los grandes propietarios de tierra, que es lo que se llama el fondo de tierras, es tomar todos los baldíos, tomar la tierra que nos llegue porque le quitamos al narco, tomar la tierra que le quitamos al delincuente y esa tierra se la damos al campesino, pero sin tocar a los grandes propietarios de tierra que no tengan nada que ver con estos crímenes probados. Segundo, la formalización de la tierra, es decir, todas las personas que ya tienen tierra pero que nunca han tenido títulos. En tercer lugar, la idea de volver a crear la jurisdicción agraria. En cuarto lugar, hacer un catastro, que es una de las cosas más básicas, que es saber quién tiene tierra y qué calidad y qué cualidades tiene esa tierra. Quinto, buscar mejorar el recaudo predial, porque uno de los grandes problemas que tiene la tierra y que tiende a la acumulación de la tierra ociosa es que en Colombia muchas personas pagan muy poco, acá se pagan monedas de impuesto por la tierra, en gran parte porque el sistema hace que haya un enorme incentivo para que los gamonales regionales coopten los espacios políticos como los consejos, que son los que establecen cuáles son los tributos a la tierra. Sexto, buscar el ordenamiento del territorio, cerrar la frontera agraria y crear unas zonas específicas priorizadas, que es lo que le llaman los PDETs o PDETs, les llaman de distintas maneras. Esta idea, que a mí sinceramente me parece poco revolucionaria, uno diría incluso, ¿hay que cambiar la Constitución para hacer esto? Yo diría, para mucho no. Para mucho ni quiere que cambiar la ley, porque es la ley que ya existe, es cumplir la ley que ya existe. Pero eso ustedes vieron que fue recibido con una enorme oposición, una oposición pequeña, pero que tiene muchísimo poder. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando una de las grandes cosas en las que se montó la ola del no fue la idea de que iban a expropiar la tierra, la idea de que sectores políticos de este país se opusieron a que existiera un catastro. Yo decir, ¿uno cómo se opone a que exista un catastro? Y era la idea porque yo creo que hay muchas personas que han creado patrimonios de tierra, sobre todo grandes, que lo han hecho a partir de ir anexando linderos, corriendo la cerca, y entonces la idea de que vengan y midan asusta mucho. Y eso generó, obviamente, yo creo que esto es como, yo no soy muy creyente, pero me parece que es como la idea del pecado original que tienen algunas religiones. Porque yo creo que esa idea del pecado original, que fue perder el referendo, ha hecho luego que la implementación del acuerdo tenga el miedo y la culpa, y por eso por ejemplo, es el punto que menos se ha podido implementar. Y ahí llego a mi último punto, no se preocupen, yo antes de las 8 acabo, sea como sea. Y es el primero, ¿en qué vamos? ¿Y qué se ha implementado y qué se ha podido implementar y cómo y cuáles son los desafíos jurídicos que tenemos? El primero es un desafío de algunas cosas que sí requieren cambios normativos. ¿Y en qué sentido? El primero es, uno de los grandes temas que tenemos nosotros para poder ser eficientes en la administración de la tierra y en decidir sobre derechos de la tierra, es que hay muchos procedimientos y los procedimientos son muy difíciles y muy largos. Muy, muy largos. Si ustedes cuentan los procedimientos que hay en la ley 160, son un montón, uno para aclarar, otro para titular, otro para formalizar, es decir, muy complicado. Entonces la idea era simplificar eso en un solo procedimiento. Igualmente, para la idea de ordenar el territorio y crear todos estos procedimientos, pues también se requería un procedimiento, cómo hacerlo, y finalmente hay toda esta idea de cómo entrar a enfrentar un conflicto latente que tiene la tierra, y es que muchas de las personas que hoy tienen tierra, pero que no tienen escrituras, digámoslo así, muchos de ellos son personas que consideraríamos como sujetos de reforma agraria, es decir, familias campesinas pobres que viven con menos de 2 salarios mínimos, pero muchas de las personas que hoy en día ejercen derechos sobre tierras que no tienen escrituras están por fuera de este grupo. Y ahí ustedes encuentran desde familias clase media hasta personas muy ricas, que no tienen títulos, pero que han estado ahí y han estado por 20 o 30 años, que sentirían que es un despojo si el Estado llega a solicitarles esa tierra. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? La aproximación inicial del gobierno fue hacer un gran decreto
bajo la idea de este marco especial de facultades que tenía el gobierno y hacer un decreto y a partir de ese decreto solucionar todo. Pero ese decreto se le cayó a pedazos porque había muchas cosas que constitucionalmente tenían incógnitas, como por ejemplo, crear un sistema de adjudicación sobre el derecho a la tierra por vía administrativa y no mediante una ley. No sé si ustedes me captan la diferencia que existe ahí, y son derechos sobre propiedad, que sea el Congreso el que lo decida mediante una ley y no el Ejecutivo mediante un decreto estableciendo este tipo de cosas que sobre todo están polémicas. Los primeros incluso que rechazaron la idea del gobierno fue el propio grupo de universidades que están ahí en el acuerdo establece que va a haber como un grupo de universidades que van a formar como un observatorio, que es los Andes, el Externado y EAFIT, y ese grupo de universidades establecieron que eso era muy conflictivo, que el gobierno debería más bien hacer por decreto lo que podía hacer por decreto y en un contexto de polarización tan grande, llevar al Congreso aquellas cosas que tuvieran tal entidad que el Congreso fuera el que los debiera decidir. Hay una enorme paradoja porque de hecho nunca ha pasado en el Congreso porque al Congreso históricamente no le interesaba hacerlo. Es decir, ahí uno queda en una sin salida porque ahí queda uno, como decirles, como bufón. Uno sabe que el penalti es robo, pero sabe que si le alega al árbitro lo echan, ¿no? Entonces ahí uno ¿qué hace? Y entonces ahí lo que le dicen los expertos es no se queje, tape el penalti, vayan al Congreso. Entonces finalmente terminó saliendo el decreto 902, que es el que crea algunas cosas, pero ahí hay un juicio constitucional pendiente. No sé si ustedes han visto las noticias recientemente, ha habido un montón de noticias sobre el proceso de paz, pero esta es que parece que la Corte Constitucional no le gusta mucho el 902 por distintas razones. Una de las razones es porque el 902 estableció un procedimiento para formalizar a las familias pobres, a los sujetos de reforma agraria, pero también para formalizarle a los de, digámoslo así, clase media y a los de clase alta. Entonces lo que dice es el decreto que mucha gente no le gusta, de distintos lados, pero sobre todo mucha gente que cree que es una traición a la reforma agraria, no le gusta. ¿Por qué? Porque el decreto dice, el que esté en un baldío hoy en día y sea sujeto de reforma agraria, le formalizamos y le ponemos ese baldío a su nombre gratis. El que esté en un baldío y no es un sujeto de reforma agraria, no es esa familia pobre, pero tampoco es una familia rica, o digamos, más bien clase media, a ese le titulamos el baldío baratico. Y al que sea rico le vendemos el baldío a precio comercial. Entonces mucha gente no le gusta eso porque le parece que es poner a los baldíos dentro de el marco de la adjudicación a tierra que hay personas que no necesitarían necesariamente baldíos. Hay una enorme discusión política y sobre posibilidad, pero ahí el gran tema jurídico constitucional de ahí, creo yo que es interesante, es la idea o el juicio por el cual yo creo que es muy probable que la norma se caiga, es por un juicio de competencia. Y es lo siguiente, el decreto 902 se hizo en virtud de las facultades del fast track. ¿Se acuerdan esa? Entonces, lo que establece la jurisprudencia de la Corte es que uno por fast track solamente puede hacer aquellas cosas para implementar el acuerdo. Uno no puede meterle vía fast track, o no podía porque ya el fast track se acabó, no podía empezar a legislar cosas distintas cogiendo la ventaja y el atajo del acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz en ningún lado dice que se le va a formalizar tierra a los ricos. Entonces, por competencia es probable que esa norma no pase. Luego, el segundo gran tema que existe ahí es la idea de crear un procedimiento. Y si ese procedimiento se puede crear mediante ley ordinaria o necesitaría otro tipo de ley para crearlo, porque si es otro tipo de ley, ya entonces el decreto no tendría la capacidad, porque la idea del fast track era que solamente se podían hacer un cierto tipo de leyes. Entonces ahí tenemos una discusión jurídico-constitucional. Y la segunda